Ya, mira, en esta tutoría 3, bueno, seguimos con el último tema de lógica, que es súper fácil, que justamente es el tema de demostraciones, y ya se entraría esta parte de conjuntos. Bueno, aquí en demostraciones, déjame hacer un poco más amplio esto. Dice aquí, aplicando demostración directa, demuestre que el siguiente razonamiento es válido. Hay cuatro tipos de demostración, ¿sí o no? Hay la demostración directa, vamos a poner aquí. Hay cuatro formas de demostrar la directa, cuál más por la contrarrecíproca. Contrarrecíproca. También se puede poner por reducción al absurdo. Reducción al absurdo. Reducción al absurdo. Y por contraejemplo. Entonces, bueno, la directa y la recíproca es prácticamente utilizando las leyes, utilizando ¿cómo es? Lo que ya hemos venido haciendo en la tutoría 2, en la tutoría anterior. Entonces, ahí se aplican las leyes o álgebra de proposiciones para hacer la directa y la contrarrecíproca. La reducción al absurdo es el mismo proceso que se utiliza en razonamientos, ¿sí? Se trata de que todo se haga falso y una vez que si yo puedo hacer que todo se haga falso, entonces es no válido y si es que no lo puedo hacer, entonces sí sería verdadero. Algo parecido a lo que se veía ¿cómo es? En razonamiento. Y por último, por contraejemplo, que este de aquí es el que vamos a utilizar, o el que se utiliza, mejor dicho, prácticamente en las demostraciones de los demás capítulos, es buscar un ejemplo que no cumpla. Así de fácil. Es como que, digamos, pues no, estudio todos los días y paso el pre. Mentira, busqué mi compañero Juanito, estudió todos los días, pero aún así se quedó, ¿no? Entonces, algo así sería lo de contraejemplo. Buscar un ejemplo que no cumpla con la regla, entre comillas, regla que estamos nosotros declarando o estamos dando, ¿no? Y eso sería prácticamente las cuatro maneras de hacer estas demostraciones. Dice acá, aplicando demostración directa, entonces tengo que aplicar las leyes, ¿cierto? Las leyes de álgebra. Determine si el siguiente razonamiento es válido. Vamos a ver. Eh, si la temperatura y la presión del aire permanecen constantes, no llueve. La temperatura permanece constante, por lo tanto, si llueve, entonces la presión del aire no permanece constante. Estamos hablando aquí de de algunas proposiciones. La primera sería aquí en este caso, la temperatura y la presión permanecen constantes. Entonces aquí tenemos prácticamente dos. Vamos a poner que esta sea A, ok, vamos a poner, bueno, vamos a poner que acá, haciéndole con más detalle, vamos a ponerle la temperatura, bueno, para no estar escribiendo todo sería, la temperatura del aire permanece constante. La proposición B vamos a decir que la presión del aire permanece constante. La C sería llueve. La temperatura permanece constante. Si llueve, entonces la presión del aire no permanece constante. Bueno, en este caso tenemos que nuestra hipótesis uno sería la temperatura del aire permanece constante y la presión del aire también permanece constante. Entonces aquí tenemos si la temperatura del aire y la presión del aire permanecen constantes, entonces ¿qué sucede? No llueve. Negación de C. Esa sería nuestra hipótesis uno. Nuestra hipótesis 2 sería la temperatura permanece constante. Entonces, al tener acá que la temperatura permanece constante, sería en este caso A. La temperatura permanece constante, que es A. Y la conclusión, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, por lo tanto, que aquí me indica que comienza la conclusión, sería si llueve, es decir, C, entonces la presión del aire permanece constante. Entonces, negación de B. Y ahora sí, entonces armando nuestro razonamiento, hipótesis uno, hipótesis 2, todo esto implica una conclusión. Aquí tendríamos A y B implica C, perdón, negación de C, y la hipótesis 2 que es A, y bueno, todo esto, mejor dicho, implica la conclusión que sería C implica negación de B. Entonces, como habíamos dicho, todo esto de aquí, a ver, déjame ponerle más espacio, ¿ok? Todo esto de aquí tenemos que aplicar, o sea, en toda esta expresión que está aquí, tenemos que aplicar leyes. A ver, perdón, aquí sería así. En toda esta expresión, perdón, tenemos que aplicar leyes
de tal manera de que lleguemos a una conclusión, ya sea verdadera o sea falsa. O sea, podemos ver si es que cumple o si es que no cumple. Y esa sería aquí la idea, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, ¿qué puedo ir haciendo? Pues no, primero puedo aquí dentro de este paréntesis aplicar la ley de la implicación, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría la negación de A y B, entonces negación de C, y bueno, todo eso y A. Y bueno, por acá lo mantenemos constante, C implica negación de B, ¿ya? La negación, de nuevo, niego cada uno, voy negando cada uno. Aquí sería negación de A o negación de B. Ah, perdón, aquí ya era la O. Aquí sería O negación de C. Y todo esto y A implica, C implica negación de B. Aunque aquí ya directamente también puedo hacer, aquí también puedo hacer directamente negación de C o negación de B. Y bueno, también de una vez, para no estar perdiendo mucho tiempo, aquí ya puedo aplicar la ley de la implicación a todo esto, ¿cierto? Y sería la negación de todo este antecedente. Aquí está quedando un poco largo, pero nada que no se pueda resolver. O el consecuente queda igual, pues no, negación de C o negación de B. Entonces, si te das cuenta aquí, ¿qué es lo que hice? Traté de que todo me queden con puros I y con puras O, ¿sí o no? Para que yo pueda agruparlas a mi conveniencia y ver qué me conviene o qué no me conviene. Aunque aquí yo creo que hubiera salido más rápido haberlo dejado tal cual, pero no importa. Aquí quedaría entonces negación de todo esto, negación de A o negación de B o negación de C. Aquí sería O la negación de A y bueno, por acá se mantiene O negación de C o negación de B. Entonces, este, prácticamente ya tengo todo. Déjame ver. Sí, mira, sin hacer mucho cálculo, sin hacer ya más desarrollo, aquí sería, bueno, negación de C o negación de B. ¿Ya la viste o no la viste? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí? ¿O ¿Qué está sucediendo aquí? Tengo toda esta expresión, de acá tengo toda esta expresión, ¿sí o no? Sí o no que son las mismas. Negación de A, negación de B, negación de C. Y todas con una O. Acá, negación de A, negación de B y negación de C y todas con una O. Sí o no que son las mismas, ¿verdad? Entonces Sí, puedo decir que esto va a ser yo que sea una W, acá también W, y en realidad estoy obteniendo acá negación de W o W. Entonces, si es que esto ya, como vimos en el anterior, esto es uno. ¿Qué pasa si es que esto vale uno, por ejemplo? La negación sería cero. Cero, uno es uno. ¿Y qué pasa si W vale cero? Acá esto sería la negación uno. Uno, cero también es uno. Entonces, no importa cuánto vale en este caso la proposición, no importa cuánto vale todo esto, la respuesta siempre me va a dar como resultado uno. ¿Sí o no? Entonces, aquí tú puedes concluir o tú puedes decir que todo esto va a ser uno y por lo tanto esto va a ser un razonamiento válido. ¿Sí? Nada más. ¿Ok? Sí está claro, ¿no? ya, entonces, o sea, en la parte de arriba de W, esa negación de A pasó hacia el otro lado. O bueno, lo encerraste en, ¿cómo se llama? En paréntesis, nada más. ¿En dónde? ¿En cuál? Ah, En, ya la vi. en la penúltima. Sí, Ajá. sí, sí. Aquí, en esta parte de aquí tú dices. En esta Sí, parte de aquí sí, tú dices, ¿verdad? Ya sí. claro, es que como tengo aquí, mira, como aquí tengo, bueno, en este paréntesis no puedo hacer nada. Pero acá, ¿qué tengo? Tengo una O con algo, otra O con algo, otra O con algo. Entonces, como tengo puras O, puedo aplicar la ley distributiva, es decir, que puedo agruparlos a mi conveniencia. Entonces, ¿cuál es mi conveniencia? Obviamente dejarlo como la forma que estaba acá, pues, ¿no? Y nada más, Ya, ya. Sí, entendí. ¿sí? Eso es todo. Ajá. Nada más. Eso fue todo lo que se hizo aquí. Y listo. Aquí se me borró este paréntesis. Ya. Y eso es todo. Entonces, ya tenemos ese primer razonamiento válido. Vamos a ver el segundo. Dice acá, es la misma. Dice, aplicando el método de contrarrecíproca, es decir, ahora con contrarrecíproca, demuestre que el siguiente razonamiento es válido. Si la temperatura y la presión del aire permanece constante, no llueve, la temperatura permanece constante, por lo tanto, si llueve, entonces la presión del aire no permanece constante. Entonces, vamos a poner la misma idea.
era que A, bueno, ¿cómo era que A es la temperatura, que B era la presión y que C era llueve? Y bueno, para no estar haciendo aquí, simplemente copiamos esto. Era A y B, implica negación de C y A. Entonces vamos a poner acá, A y B es lo mismo, implica negación de C y todo esto y A. Estas eran las hipótesis y implica, C implica negación de B. C implica negación de B. Vamos a ver por si acaso, si llueve, entonces la presión del aire no permanece constante, no llueve. A ver, la presión ya, no llueve, la temperatura. Sí, esta es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, cuando tú tienes ¿cómo es la demostración por el método de la contrarrecíproca? Lo que hay que hacer aquí es simplemente aplicar la ley de la contrarrecíproca. Entonces, este es más fácil todavía. Entonces, aplicando la ley de la contrarrecíproca, ¿qué tendríamos que hacer acá? Negación de todo, bueno, aplicando la contrarrecíproca sería la negación de C implica negación de B, y todo esto implica a la negación de todo este antecedente, pues, ¿no? Negación de A y B implica negación de C y A. Y listo, eso prácticamente es todo. Y a partir de esa, o a partir de esta expresión, vamos a trabajar. A partir de esta expresión que se le ha sacado la contrarrecíproca, comenzamos a aplicar las leyes. Entonces, bueno, aquí no puedo negar esto, es decir, que tengo que aplicar la ley de la implicación, negación de B o negación de C, o negación de B, perdón. Por acá implica. Acá, al negar todo esto, bueno, primero, antes de negar esto, a ver, aquí me faltó, no, aquí está de más este de aquí. Sí, aquí estaba lo estaba copiando de más. Entonces, aquí tendría que negar cada expresión. A ver, esta es hasta aquí. A ver, aquí me falta un paréntesis. Ahí sí. Entonces, al negar esto, asimismo, niego toda esta expresión. La negación de A y B implica negación de C. La negación de una I se hace una O y negación de A. Ahí sí. Entonces, eh, listo, prácticamente eso es todo. Ahora si niego acá, sería la negación de la negación de C, sería C. Aquí sería I, aquí sería negación de B, aquí sería prácticamente B. Todo esto implica, acá implica, y aquí vamos a tener, pues no. De nuevo, aquí no puedo negar esto hasta que tenga la ley de la implicación. Entonces esto sería la negación de A y B, o negación de C, y por acá, o negación de A. Entonces aquí tengo, de nuevo, C y B implica. Ahora sí, distribuyo cada uno, y sería la negación de A y B. Aquí me quedaría A y B. La negación de una O se hace I, y acá la negación de C me queda C. Y acá O negación de A. Listo. ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿O qué más puedo decir acá? Bueno, tengo puras Is, ¿cierto? Tengo puras Is. Bueno, aquí ya tengo pura I. Acá tengo otra I. Puedo agruparlo a mi conveniencia. Acá tengo una negación de A. Bueno, puedo aquí intercambiarlo. Este, a ver, C y B, C y A. A ver, aquí, sí, bueno, aquí, bueno, puedo aplicar varias cosas para llegar a esta expresión. De hecho, vamos a ver, vamos a hacerlo un poquito más, vamos a hacerlo un poquito más, detallado, ¿ya? Porque, a ver, espérate un ratito, que no sé qué pasó. Ahí fue. A ver, entonces, mira, aquí, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, como yo tengo puras I y acá tengo una O, puedo aplicar la ley distributiva, o puedo aplicar la ley, claro, distributiva, pues, ¿no? O si no, ya estando en este punto, para agrupar todos, como hice en el caso anterior, puedo poner, se supone que esto es un solo, ¿verdad? Puedo aplicar la ley de la implicación. ¿Cuál sería la ley de implicación? Sería la negación del antecedente o el consecuente queda igual. Aquí quedaría entonces todo este consecuente igual, que sería A y B y C, A y B y C, o negación de A. Entonces aquí de nuevo, mira, me doy cuenta de que tengo todo esto o
todo esto O y todo esto, pues, ¿no? Entonces tengo prácticamente 3, 1, 2 y 3 agrupados por una O. Entonces, esta negación de A que está por aquí la puedo llevar para acá, ¿cierto? La puedo llevar para acá, agruparla a mi conveniencia, de nuevo, como te comentaba. Y aquí me quedaría entonces negación de A o negación de C y B. Y acá me quedaría O, ¿verdad? Me quedaría O y acá tendría todo esto. A y B y C. Entonces, si es que yo veo esto, si es que yo veo esto de la forma de negación, o sea, yo veo la ley de Morgan inversa, se podría decirlo. Esto en realidad es como que si yo tuviera negación de A y C y B. ¿Por qué digo que esto es lo mismo que lo que está acá arriba? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, mira, hago la negación de A, me queda negación de A. La negación de una I se transforma en una O. Y la negación de todo esto sería la negación de todo esto, ¿sí ves? Entonces ahí quedaría mejor expresado, ¿sí o no? Y me quedaría todo esto O, aquí sería A y B y C. Y listo, prácticamente eso sería todo. ¿Por qué? Porque aquí me queda negación de esto, como tengo puras I de nuevo, yo lo agrupo a mi conveniencia y sería A, I, B y C. Y acá sería O, A, I, B y C. Entonces, ya prácticamente con esto diríamos lo mismo que en el anterior, que esto sería yo que sé un W, esto acá también sería un W. Y entonces, como esos W, me queda la negación de W o W. Y ya sabemos que no importa cuánto valga W, esto aquí siempre va a ser 1. Por lo tanto, si cumple o si es un razonamiento válido. Sí está claro, ¿verdad? Sí, 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 está claro. Acá. Ya te digo solamente aplicando puras leyes, nada más. Vamos a ver el tercero. Dice, a ver, dice, aplicando el método de reducción al absurdo, aplicando el método de reducción al absurdo, demuestra que el siguiente razonamiento es válido. Entonces dice acá, basta que el empleado se enferme para que, si no es suficiente precaución, este sea hospitalizado. El empleado se enferma aunque no es hospitalizado y por lo tanto, bueno, vamos a ir viendo. Entonces, este método de reducción al absurdo, como habíamos quedado, es prácticamente el mismo que se utiliza en razonamiento, o sea, aquí no hay nada nuevo. Dice acá, el empleado se enferme, vamos a poner que este sea A. Si no hay suficiente precaución, bueno, hay suficiente precaución, vamos a ponerle que sea B. Sea hospitalizado C. El empleado se enferme, ya está A. Hospitalizado sería el C. La empresa invierte en una campaña de capacitación, bueno, esto sería otra variable. Este sería D. Entonces hay suficiente precaución, que bueno, sería B. Entonces ahora sí, con las variables ya definidas vamos a ir traduciendo. Nuestra hipótesis uno sería, bueno, aquí tenemos, basta que el empleado se enferme para que si no hay suficiente dinero, perdón, si no hay suficiente precaución, este sea hospitalizado. Entonces basta, aquí sería, basta A para que B, ¿no? O sea, aquí sería basta, o sea, basta el antecedente para que un consecuente, pues, ¿no? Entonces, aquí mi antecedente, a ver, aquí, no, al revés. A ver, basta, sí, aquí sería, este es mi consecuente, ¿verdad? Mi consecuente sería el empleado se enferme, para que, bueno, este sería mi antecedente. En este caso, el antecedente sería si no hay suficiente precaución, es decir, negación de B, entonces este se ha utilizado C. Y ahora sí, mi antecedente sería aquí el valor de A. Ahí sí, casi me equivoco. Esa sería para mí la hipótesis uno. La hipótesis 2 tendría acá, el empleado se enferma, es decir, bueno, el empleado se enferme aunque no es hospitalizado. El empleado se enferma, aunque el empleado se enferma A, aunque, bueno, ya sabemos que es una disyunción, eh, perdón, conjunción, aunque no es hospitalizado, C, negación de C. Ahí sí. Y la conclusión, por lo tanto, dice, si la empresa invierte en una campaña de capacitación, que sería D, entonces hay suficiente precaución. Suficiente precaución sería B. Y tendríamos entonces todo este razonamiento. De nuevo, aquí la idea es tratar de armar la idea, hipótesis uno y la hipótesis 2 y todo esto me lleva a una conclusión.
La hipótesis uno, bueno, aquí tendría negación de B implica C, implica A, todo esto y la hipótesis 2 sería A y negación de C, y todo esto implica a la conclusión B implica B. Entonces, bueno, aquí se supone que cada una de las hipótesis tiene que ser verdadera y la conclusión debe ser falsa. Entonces, aquí sacamos que para que esta implicación sea cero, esto obligadamente tiene que ser 1 implica cero. Entonces, D vale uno. Bueno, vamos a poner acá A, B, C y D. D vale uno y B vale cero. Por acá, para que esta I se haga uno, A debe ser uno, ¿ok? Y la negación de B, la negación de C también debe ser uno. Uno y uno me tiene que dar uno. Pues entonces, si la negación de C es uno, entonces C vale uno, ¿ok? Perdón, C vale cero. Casi fallo aquí. Sí, C vale cero. Entonces, bueno, de nuevo, acá ya reemplazo. Como ya tengo todos los valores, puedo reemplazar acá. Y vamos a ver qué sucede. A vale uno, ¿cierto? A vale uno. Y acá sería la negación de B es cero. La negación de B es cero. A ver, aquí sería cero. Aquí sería uno, perdón. Y C aquí sería cero. Entonces aquí tendría uno implica cero, es cero. Cero implica uno es uno. Y bueno, aquí no tuve problemas. Esto sería cero. Y uno implica cero. Esto es un razonamiento no válido. Creo que aquí está mal, porque aquí me preguntan, a ver, aplicando el método de reducción al absurdo, demuestre que el siguiente razonamiento es válido, o sea, es válido el ley. Aquí está la falla. Aquí, en esta primera hipótesis, me equivoqué. Aquí sería, basta que el empleado se enferme para que, si no hay la suficiente precaución, este sea hospitalizado. Es basta A para que B. Este B o basta antecedente para que un consecuente. Aquí está al revés. Aquí está mal. Aquí es A implica, negación de B implica C. Ahí sí. Entonces aquí cambiaría, sería A implica, negación de B implica C, y ahí sí. Entonces como A vale uno y la negación de B en este caso sería cero, es decir, aquí sería uno y C vale cero, ahí sí, perdón, ahí casi me equivoco. Aquí sería uno implica cero es cero y uno implica cero, aquí también es cero y aquí se daña, pues no cero, aquí se hace cero. Y como ya se dañó toda la estructura, yo voy a decir que todo esto va a ser un razonamiento válido. Ahí sí. Sí está claro, ¿no? Sí, está claro. Ya, perfecto. Casi me equivoco aquí. Yo estaba dudando desde el principio, pero no me acordaba bien. Pero bueno, esa sería la idea. Y vamos a ver el siguiente. A ver, perdón. A ver, aquí, ya, vamos a ver acá. Dice, el último caso dice, aplicando el método de contraejemplo, demuestre que el siguiente razonamiento no es válido. Entonces, de nuevo, vamos a ver cómo se hace esto. Dice, vamos a colocar aquí las variables para no estarlas copiando. Tenemos, me voy a ejercer el derecho al voto, vamos aquí a poner que voy a ejercer el derecho al voto sea A, ya que soy un buen ciudadano, B, o soy mayor de edad, bueno, soy mayor de edad, vamos a poner que sea C, soy un buen ciudadano, ya está, es la B, soy mayor de edad, también es la C, entonces, si no soy un buen ciudadano, también ya está, que era la B, soy mayor de edad, también ya está, o no voy a ejercer derecho al voto, también ya está. Entonces, ya como tenemos las variables, vamos a decir acá. Me voy a ejercer el derecho al voto ya que soy un buen ciudadano o soy mayor de edad. Entonces aquí también sería B ya que A, es decir, consecuente ya que antecedente. Mi antecedente para la hipótesis uno sería soy un buen ciudadano o soy mayor de edad. Entonces me voy a ejercer el derecho al voto. Mi hipótesis 2 sería soy un buen ciudadano cuando soy mayor de edad. Entonces aquí sería B cuando A. A ver, B cuando así. Consecuente cuando antecedente. El antecedente sería soy mayor de edad, que sería C. Implica soy un buen ciudadano, que sería B. Y mi conclusión, entonces, bueno, la conclusión aquí sería, si no soy un buen ciudadano, negación de B, entonces, ¿qué dice? Soy mayor de edad. ¿Cuál es mayor de edad? Era C. O no voy a ejercer el derecho al voto o negación de A.
Entonces ahí tendríamos en este caso la conclusión. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? De nuevo la estructura, hipótesis uno y hipótesis 2. Todo eso implica a una conclusión. Y listo, vamos a ver. Bueno, vamos a copiarla acá abajo para que no se vea tan feo. Aquí sería entonces hipótesis uno o bueno, así mismo acá, pues, ¿no? Hipótesis uno, hipótesis 2 a una conclusión. Me lleva acá a una conclusión. Ahora sí, la hipótesis uno es B o C, implica A, y la hipótesis 2 sería C implica B, y todo esto implica a una conclusión que sería todo esto que está acá, pues, ¿no? Negación de B implica C o negación de A. Como aquí me preguntan o me piden, aplicando el método de contraejemplo, y tengo que ver que, bueno, es no válido, tengo que buscar valores, tengo que buscar situaciones especiales en las cuales esto no se cumpla, pues, ¿no? Vamos a probar, por ejemplo, a ver, déjame rapidito, ya. Puede ser así, mira, ven, vamos a revisar. Cuando A vale uno, B vale cero y C vale cero. Entonces, ¿qué pasa si es que A vale uno, B vale cero y C vale cero? Ese para mí sería un ejemplo o un caso puntual, pues, ¿no? Si es que aquí me queda no válido, entonces ya he demostrado eso. Entonces, bueno, si es que A vale uno, aquí sería uno, B vale cero, 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 aquí sería uno, 1, perdón, cero, y acá sería cero. Entonces, bueno, cero, 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 cero implica uno, es uno, cero implica cero, es uno, entonces uno y uno, aquí sería uno. Todo esto implica, acá, cero, 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 uno implica cero, es cero. Entonces, uno implica cero, es cero. Por lo tanto, aquí yo voy a concluir o yo voy a decir que este para mí sería un razonamiento no válido. Entonces, por el método de contraejemplo, es decir, por el método en el cual yo busco o yo doy un ejemplo determinado, es decir, un caso puntual, he determinado que esto ya es un razonamiento no válido. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces hay que buscar la forma de que quede cero al final. Ajá, eso era todo, sí. Buscar un ejemplo nada más. O sea, en contraejemplo, tú siempre buscas un ejemplo que no cumple. En este caso, el ejemplo que no cumple es cuando A vale uno, B vale cero y C vale cero. Nada más. Ya está bien. ¿Sí? Nada más. Perfecto. Vamos a ver el siguiente. Ya. Vamos acá ya prácticamente a estos conjuntos. Dice acá, proponga dos ejemplos de agrupaciones que no correspondan a conjuntos. Entonces, bueno, ¿qué es un conjunto? Para comenzar, un conjunto es una agrupación de términos que se llaman elementos en los cuales comparten una característica común, ¿sí o no? Entonces, si aquí, por ejemplo, me preguntan una agrupación o a un conjunto de elementos que ya no sean conjuntos, esto es fácil de hacerlo siempre y cuando se coloquen ejemplos que sean de cosas ambiguas, por ejemplo. Yo voy a decir un conjunto A, que bueno, ya no va a ser conjunto, un X tal que X son mis colores favoritos, ¿ya? Entonces, si yo pongo eso, X son mis colores favoritos, esto de aquí ya no es conjunto. ¿Por qué no es conjunto? Porque para ti, yo qué sé, mi color favorito es el azul y el rojo y el amarillo. Y para mí el color favorito es el blanco, el celeste y el morado. Entonces, para mí es un conjunto, para ti es otro conjunto, viene otra persona y dice otro conjunto y así, así, así. Entonces, esto ya no tiene una propiedad definida. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, eso de ahí no corresponde a conjunto. Así mismo puedo poner un B, yo que sé, X es mi canción favorita o son mis canciones favoritas. Y aquí también mis canciones favoritas. Aquí también estamos hablando ¿cómo es? De un conjunto que es algo ambiguo, que depende de cada persona, entonces no tiene una propiedad clara definida o no podemos especificar algo en común, ¿no? Sí, sí está clara, ¿no? Sí, eso es como más una opinión personal. Exactamente. Dice acá. Y dos ejemplos para cada uno de los conjuntos expresados por compresión correspondientes a los conjuntos vacío, unitario, finito e infinito. Entonces, para vacío, en compresión, bueno, aquí sería, vamos a poner que el conjunto vacío sería simplemente así, pues, ¿no? Un conjunto vacío se lo puede representar así o se lo puede representar así.
nada más. El unitario, el unitario, bueno, aquí sí podemos decir es un X, tal que X no es, a ver, no es, eh, aquí vamos a poner X, no es positivo ni negativo. X es un número, por ejemplo, puede ser, X es un número que no es positivo ni negativo, que no es positivo ni negativo. ¿Cuál sería ese? El cero, pues no. El único elemento Ajá, que sería el cero. Ahí estamos hablando de un conjunto unitario. Yo qué sé, otro conjunto unitario, asimismo, con los números es fácil. X es menor o igual, X, a ver, X que pertenece a los naturales, tal que X es menor o igual que 2 y X es mayor o igual que cero. Entonces, perdón, si es que es menor que 2 menor no más. Si es que es menor que 2 y mayor que cero, el único número natural que se encuentra entre cero y 2 sería, en este caso, el uno. Yo creo que acá también te están pidiendo no solamente representarlos así, sino te están pidiendo algo parecido a esto, alguna condición para que se haga vacío. Asimismo, con números puede ser eh, X tal que X es par e impar a la vez. Entonces, ¿qué número es par e impar a la vez? Ninguno, pues, ¿no? Entonces aquí sería que esto es vacío. Otro conjunto vacío, se me ocurre un número, o bueno, no sé, no sé qué más. Bueno, pero un número cualquiera, bueno, puede ser un X que sea positivo y X sea negativo al mismo tiempo. ¿Qué número es positivo y número es negativo al mismo tiempo? Ninguno, pues no, que no sea cero. Y que tampoco sea diferente y que sea diferente de cero. Un número que no sea cero, que sea positivo y negativo al mismo tiempo, también ninguno. Entonces aquí también esto me queda, esto sería vacío. Esto sería vacío. Ahí sí. Y ya está, eso es todo. Conjunto finito y conjunto infinito son los más fáciles incluso. Para un conjunto finito, podemos decir, para un conjunto finito, X tal que X es una letra del abecedario. Es una letra del abecedario, es decir, que las puedo contar, pues no. Abecedario, abecedario. Y otro conjunto finito puede ser un X tal que X es mayor que uno. Bueno, que X pertenezca a los naturales y tal que X sea mayor o igual que uno y X sea menor o igual que 20. Entonces son números del 1 al 20 nada más, pues, ¿no? Entonces también es un conjunto finito. Nada más. Y para los conjuntos infinitos es vamos a poner aquí un X tal que X pertenece a los reales positivos. Y otro fácil, asimismo, para no hacer más largo esto, X pertenece a los reales negativos. O sea, ¿cuántos números reales positivos existen? Infinitos. ¿Cuántos números reales negativos existen? También infinitos. Y así de fácil tenemos ahí, pues, ¿no? Esa parte. Sí está claro, sí, ¿verdad? Ahí sí, sí. está. Vamos a ver acá, dice, dado los conjuntos referenciales, a ver, espérate un ratito. Ahí sí. Dado el conjunto referencial 1, 2, 3, bueno, del 1 al 10, tabule los siguientes conjuntos. Dice acá un X tal que X es mayor o igual que 3 y también X es menor que 8. Entonces, este está fácil. ¿Cuáles son los X que son mayores o iguales que 3 y menores que 8? Entonces sería uno, como me dicen tabule, tengo que colocarlos todos, pues, ¿no? Bueno, perdón, el uno no. Sería aquí 3, 4, 5, 6 y 7. El 8 no porque tengo aquí un menor igual, ¿ya? En el B, dice acá, un X tal que X mayor que 2, entonces X es par.
Aquí, bueno, hay que ver en este caso, pues, ¿no? ¿Cuáles son los mayores que 2? ¿Cuáles son los mayores que 2 que cumplan, ¿verdad? Que sea, o sea, que esto se haga verdadero. Otra manera de ver esta parte, eh, para que esto se cumpla y sea verdad, es tratar de verlo de la manera de expresar esto de otra manera, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a ponerlo acá mismo, antes de seguir. Si yo tengo que x es mayor que 2, entonces x es par, yo puedo decir acá, aplicando la ley de la implicación, yo puedo decir acá la negación del antecedente o el consecuente queda igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La negación de un mayor que 2 es menor o igual que 2 o x es par. Entonces aquí mira, tú dices, eh, esta es una manera de verlo, pues, ¿no? Por si acaso, para el conjunto B que está aquí. Esta es una manera de expresar. ¿Cuáles son los números que son menores, iguales que 2 o y que no sean pares? Aunque bueno, ahí también se volvería un poco complicado de ver. Mira, mejor veámoslos así, para que no se te complique mucho. Vamos a ver. Como es un conjunto finito, como es un conjunto del 1 al 10, son pequeños valores, podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Vamos a ver con esta condición. Vamos a poner x mayor que 2, entonces x es par. Y ahí sí va a quedar claro, mira. Entonces, si es que x vale 1, ¿x es mayor que 2? No. ¿X es par? Tampoco. ¿Cero implica cero? Sí, es verdadero. Entonces, 1 sí es parte de ese conjunto. Sí está claro, ¿no? ¿Qué pasa cuando x es igual a 2? Si es que x es igual a 2, ¿x es mayor que 2? No. ¿X es par? Sí. ¿Cero implica uno? Sí, verdadero. Siguiente. Cuando x es 3. Lo malo de esto aquí es que hay que probar con cada uno. Entonces, ¿qué pasa si es que x es 3? Cuando x es 3, ¿x es mayor que 2? Sí. ¿X es par? No. Entonces, 1 implica cero, cero. Es decir, que 3 no pertenece a ese conjunto B. Y así tengo que ir probando hasta el 10. Entonces aquí sería, ¿qué pasa cuando x vale 4? ¿X es mayor que 2? Sí. ¿X es par? Sí. 1 implica uno. Sí, correcto. Siguiente, ¿qué pasa cuando x vale 5? ¿X es mayor que 2? Sí. ¿Es par? No. Entonces 5 no va. ¿Qué pasa cuando x vale 6? ¿Es mayor que 2? Sí. ¿Es par? También. Entonces este sí va. ¿Qué pasa cuando x vale 7? Si es mayor, es par, no. Entonces este no va. Con 8, a ver, con 9 y con 10. Entonces aquí, con 8 es mayor que 2, sí, es par también, entonces sí cumplen. Cuando es 9 es mayor que 2, sí, es par, no, entonces no cumple. Es mayor que 2, sí, es par también, entonces sí cumple. Entonces, este conjunto B, ¿cómo estaría tabulado? Con todos los elementos que sí cumplen. En este caso cumple el 1, cumple el 2, cumple el 1, cumple el 2, y de ahí en adelante serían los pares, el 4, el 6, el 8 y el 10. El 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? Sí, Ya, súper fácil. En el C dice x igual a 4 bicondicional con x igual a 5. Entonces, en el C prácticamente tengo que hacer lo mismo. Ay, ¿qué pasó? Ahí sí. A ver, en el C, a ver, era x igual a 4 bicondicional con x igual a 5. En el C es un x tal que x es igual a 4 bicondicional con x igual a 5. Entonces, aquí la misma idea. Tengo que ir probando con cada uno de los valores. Entonces aquí diríamos, ¿qué pasa cuando x vale 1? ¿Verdad? Aquí llamamos, perdón, esta pequeña tablita y vamos a ir diciendo qué pasa. Pues no. Bueno, x es igual a 4, x es igual a 5. ¿Esto es 4? No. ¿Es 5? Tampoco. El bicondicional entre ellos dos sería verdadero. ¿Sí ves? Cuando vale 2, no es 4, no es 5, verdadero. Cuando es 3, no es 4, no es 5, también es verdadero.
Cuando es 4, sí es 4, pero no es 5, entonces esto sería falso. Cuando es 5, aquí tendríamos entonces, esto no es 4, pero sí es 5, esto sería falso. Cuando es 6, aquí no es 4, tampoco es 5, entonces es verdadero, el bicondicional. 7 no, 7, no es 4, tampoco es 5, bueno, también verdadero. Y ya te diste cuenta, pues no, lo mismo con el 8, con el 9 y con el 10. Aquí nos queda 0, 0, 0, 0 y el bicondicional de 0 y 0 sería verdadero. Entonces prácticamente aquí este conjunto serían todos los números del 1 al 10 menos el 4 y el 5. Entonces para este conjunto C, aquí tendríamos 1, 2, 3, el 4 y el 5 no va, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tendríamos nosotros ya este conjunto C. ¿Ok? Sí está claro, ¿no? Sí, sí. Ya, hagamos los tres que quedan para ya culminar con este. Aquí está, vamos a ver. Ejercicio 7 dice acá, dado los conjuntos, bueno, aquí nos dan varios conjuntos, determine el valor de cada una de las siguientes proposiciones. Vamos a ver cuáles son las formas de estos conjuntos, ¿ya? Dice A, dice X tal que X es una vocal de la palabra mundial. Entonces está fácil. ¿Cuál es la forma de este? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la forma de este conjunto A? La forma de este conjunto A solamente son las vocales de la palabra mundial, es decir, la letra U, la letra I y la letra A, ¿ok? Nada más. Bueno, aquí ya me dan el B. El C, ¿cómo es la forma del conjunto C? Dice, X es una consonante de la palabra, eh, ¿qué pasó? No quiero borrar acá. Ahí está. A ver, dice el conjunto C, X es una consonante de la palabra libertad. Entonces las consonantes serían la letra L, la letra B, la letra R, la T y la D. Y listo. También, si nos damos cuenta, nos preguntan acá, bueno, primero, literal A dice, vamos a ver acá, literal A. La cardinalidad de A es 3, 1, 2, 3, correcto. 1 y la cardinalidad de C es 5, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 elementos, correcto. ¿Qué más? Entonces, la cardinalidad de B es 6, vamos a ver cuántos elementos tiene B, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto. Y la cardinalidad de D dice que es 3. Vamos a ver, aquí tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, esto es falso. Entonces, 1 y 1 es 1, 1 y 0 es 0. 1 implica 0, sería 0. Entonces, esto sería falso. Literal B tenemos eh, este elemento, porcentaje entre llaves, pertenece a D. Este porcentaje entre llaves pertenece a D, falso. Eso no pertenece a D. Entonces, aquí tenemos un corchete, tenemos por acá B pertenece a C, el elemento B pertenece a C, sí, correcto. Disyunción exclusiva con B pertenece a B, el elemento B pertenece a B. A ver, perdón, aquí dije mal. A ver, en el primero era B pertenece a C. ¿El elemento B pertenece a C? No, aquí está mal. Aquí sería 0. Disyunción exclusiva con el elemento B pertenece al conjunto B. Sí, aquí B está. sí pertenece a C. Ah, ya, perdón, sí, 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 aquí está, B. Perdón. Ahí sí, correcto. Bueno, aquí sería 0, implica con 1 bicondicional con 1, esto sería falso, ¿no? 0 implica 0, esto es 1, y bueno, aquí tendríamos 1. ¿Listo? Dejar ver si hago esto un poco más pequeño para que entre acá literal C. Ahí sí. Literal C dice E pertenece a... La letra E pertenece a... Esto sería falso porque solamente es la U, la I, la A. Entonces, dice acá, paréntesis, I no pertenece a C. La letra I no pertenece a C, correcto. Todo eso bicondicional con, acá tenemos M, bueno, como tiene una negación, es prácticamente M no pertenece a B. La letra M no pertenece a B, verdadero. Entonces 0 implica 1, es 0. 0 bicondicional con 1, esto también sería 0. Aquí sería 0. Literal D, aquí tenemos M pertenece a A, la letra M pertenece a A, sería falso, 0. Tenemos O, bueno, aquí tenemos O.
el porcentaje pertenece a D, el porcentaje pertenece a D, verdadero, o porcentaje no pertenece a B, verdadero, tampoco pertenece a B. Y bueno, 0, 1, 1 y 1, 1, todo esto va a ser 1. Entonces aquí todo eso es. Y por último, aquí literal E. A ver, déjame poner esto más abajo. Y ahora sí. Y literal E dice, literal E, tenemos por acá, dice, eh, el numeral pertenece a D. Eso sería falso porque no está ahí. Numeral pertenece a D, falso. Y tenemos por acá, H pertenece a B. La H pertenece a B, sí, correcto. Entonces, D pertenece a C. La letra D pertenece a C, sí, aquí está. Entonces, sería correcto. Entonces, bueno, 0 y 1 implica 1 es 1, 0 y 1 y sería 0. Y ahí tenemos ya todos los valores de verdad esta, ¿cómo es? De este ejercicio, pues, ¿no? Sí está claro, ¿verdad? Sí, está claro. Ya, perfecto. Vamos a ver el 8. Dice, sea el referencial X es una persona, traduzca al lenguaje común las siguientes proposiciones. Entonces, es súper fácil. Dice aquí, existe un X que pertenece al referencial tal que X tiene menos de 20 años. Como X es una persona, eso prácticamente quiere decir, existen personas, creo que aquí me sale rápido tipearlo, déjame ver. Aquí sería, a ver, ajá, aquí sería, podríamos decir, existen, eh, existen personas que tienen menos de 20 años. Menos de 20 años. Ese sería el primer literal A. Así de fácil. En el B dice acá, para todo X que pertenece a los reales, X es un futbolista. Entonces, aquí quiere decir eso, en el lenguaje común, eso quiere decir que todas las personas son futbolistas. Todas las personas, todas las personas son futbolistas. El C dice, negación o sea, no es verdad que existe un X que pertenece a los reales, tal que X es latinoamericano. Poniendo esto en el lenguaje común, podríamos decir que no es verdad que hay personas latinoamericanas. Hay personas latinoamericanas. Así de fácil. Y acá dice la negación, o no es verdad que para todo X que pertenece a los reales, X es un matemático. Entonces acá también podemos decir que no es verdad que todas las personas son matemáticos. Matemáticos. ¿Ok? Matemáticos. ¿Sí? Nada más. Sí está claro, ¿no? Sí, sí. Súper fácil. Solamente era cambiar eso y llevar el lenguaje común. Por acá dice, voy a ponerle igual con rojo para decir que esto lo acabamos de hacer nosotros y no es parte tuya. Ya. Dice acá, dadas las siguientes proposiciones, tradúzcalas al lenguaje formal y escriba la correspondiente negación al español. Entonces aquí tengo que traducirlo al lenguaje formal y después negarlo. No dice literal A. Ahora sí vamos a escribir. Dice, todos los estudiantes gustan de las ciencias. Entonces vamos a poner aquí para todo X, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos que colocar que en este caso, ya sí, tendríamos que colocar primero que P de X son estudiantes. P de X son estudiantes que les gusta la ciencia, que gustan de la ciencia, que gustan de las ciencias. Entonces, obviamente, aquí sería para todo X, P de X. A todos los estudiantes les gustan las ciencias, pues, ¿no? Eso prácticamente que es todo lo que hay que hacer, pues, ¿no? Y la respectiva negación sería negación de para todo X, P de X. Esto sería, existe un X, negación de P de X. O sea, aquí la negación, aquí lo que haces en la negación es negar al cuantificador y negar al predicado. Nada más. Para el B, la misma idea dice acá, existen personas que son buenos amigos, entonces tienes que colocar acá que P de X son las personas que son buenos amigos.
las personas que son buenos amigos, que son buenos amigos. Entonces aquí podríamos colocar, existe un X que cumpla con ese predicado P de X, y la negación de ese existencial sería aquí colocar para todo X negación de P de X. Negación de P de X. Nada más. Acá, siguiente, literal C dice, no todos los ecuatorianos son impuntuales. Entonces, vamos a poner que el predicado P de X son, los ecuatorianos son impuntuales. Los ecuatorianos son impuntuales. Impuntuales. Entonces, la traducción, bueno, como dice, no todos los ecuatorianos, negación de para todo X, P de X. Y si yo quiero negar todo esto, si yo quisiera negar todo esto, aquí me quedaría, la negación de la negación me queda lo mismo para todo X, P de X, pero aquí se me quedaría negación de P de X. Y ahora sí. Y por último, dice acá, existen celulares que se pueden tomar fotos. Existen celulares con los que se puede tomar fotos, perdón. Entonces aquí mi predicado sería celulares que pueden tomar fotos. Los celulares que pueden tomar fotos. Entonces aquí, ¿qué pasa? Existen celulares, existen X, P de X. Y nada, si es que quiero negar esto, prácticamente es lo mismo. Y aquí me quedaría entonces para todo X, negación de P de X. Y eso es todo. Aquí lo que podríamos hacer para no repetir esta P es cambiarle, ponerle P, Q, R y S. Pero ahí es la misma historia, la misma idea. Sí está claro, ¿no? Súper fácil. Sí, sí. Ya, vamos a ver acá este último. Dice, dado el conjunto A, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, bueno, aquí nos dice si pertenece al potencia. El potencia, ¿cuál es el conjunto potencia? El conjunto potencia es el conjunto formado por todos los subconjuntos. Entonces, primero tengo que saber cuál es la cardinalidad de este conjunto A. O sea, cuántos elementos tiene el conjunto A. Tiene uno, 2 y 3 elementos. Entonces, la cardinalidad de A es 3. Y la cantidad de subconjuntos, vamos a poner aquí, la cantidad de subconjuntos es igual a tener 2 elevado a la cardinalidad de A. Eso quiere decir que es 2 elevado a la 3 y eso quiere decir que es 8. Entonces vamos a tener 8 subconjuntos. Subconjunto 1, subconjunto 2, subconjunto 3, subconjunto 4, subconjunto 5, subconjunto 6, subconjunto 7 y subconjunto 8. Entonces, ¿cuál es el primer subconjunto? El primer subconjunto siempre es el mismo conjunto. Entonces aquí ponemos A. ¿Cuál es el segundo subconjunto? El segundo subconjunto siempre es vacío. Siempre es vacío. Ahí sí. El tercer subconjunto sería el conjunto o el subconjunto formado por cada uno de los elementos encerrados en llaves. Es decir, este primer elemento encerrado en llaves. Es decir, algo así. El segundo encerrado en llaves. Y el siguiente sería el tercero encerrado en llaves. Después vamos en parejas. Vamos agrupándolos en parejas. Lo que quiere decir que sería primero este elemento con este elemento, ¿cierto? El siguiente sería el primero con el tercero y el último sería el segundo con el tercero. Y ahí ya tengo, en este caso, tengo mis 8 subconjuntos. Así de fácil. Y si es que yo quisiera formar el conjunto potencia, porque bueno, aquí me preguntan, en cada uno me preguntan el conjunto potencia. De hecho, no es necesario hacerlo, pero igual para practicar, vamos a hacer aquí el conjunto potencia. Tenemos que colocar todos los subconjuntos que hemos encontrado. A, vacío, vacío entre dos llaves. El siguiente sería 1,2 entre dos llaves. El siguiente sería 3 entre llaves. Déjame acomodar un poco mejor para que pueda entrar todo.
El siguiente sería vacío y 1,2. El siguiente sería vacío entre llaves y 3. El siguiente sería 1,2 y 3. Y tendríamos entonces este conjunto potencia. Ahora sí, vamos a ver, dice, la cardinalidad del conjunto potencia es 16, es decir, el conjunto potencia tiene 16 elementos. Falso, porque en verdad la cardinalidad del conjunto potencia es la cantidad de subconjuntos que se pueden formar. Y en este caso serían solamente 8 subconjuntos. Entonces aquí me dicen que es 16, esto sería falso. Siguiente dice, el vacío entre llaves pertenece a la potencia. El vacío entre llaves pertenece a la potencia. Yo lo encuentro aquí en todo esto, el vacío entre llaves. Esto también sería falso. ¿Por qué? Porque el vacío entre dos llaves está en el conjunto potencia. Acá, Ah, vacío entre dos las llaves llaves. también importan entonces. Claro, claro que sí, también importa. Aquí, mira, por ejemplo, dice vacío entre dos llaves pertenece a la potencia. Aquí sería correcto, que es justamente el que está aquí, pues, ¿no? Este elemento que está aquí. Entonces, esto sería verdadero. Acá dice, 3 entre llaves es subconjunto del potencia. 3 entre llaves es el subconjunto del potencia. Mentira, porque pertenece al potencia. O sea, pertenece a esta potencia. ¿Sí lo ves? Aquí está, pues, ¿no? Entonces, esto también sería falso. Aquí debería ser pertenece. Y aquí dice que es subconjunto. Para que sea subconjunto, por ejemplo, si es que yo quisiera aquí sacar los subconjuntos, ¿qué diría? Aquí obviamente tendría que sacar todos los subconjuntos del conjunto potencia. Es decir, el primer subconjunto sería el primer elemento. Bueno, el primer subconjunto siempre es el mismo conjunto original, el conjunto potencia. El segundo subconjunto siempre es vacío. Y ahí en adelante comenzamos a agruparlos uno por uno, es decir, A entre llaves, el siguiente vacío entre llaves, el siguiente sería vacío entre tres llaves. ¿Sí cachas, no? Y así, 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 así. Entonces, bueno, no sé cuál sería, pero uno de los subconjuntos sería este 3 entre dos llaves. Entonces, si es que el 3 entre dos llaves, o sea, si es que el 3 está entre dos llaves, ahí sería recién subconjunto del potencia. ¿Sí me explico? Y Sí, acá me dice que el 3 entre una llave es subconjunto de potencia, bueno, sería falso, pues, ¿no? Siguiente, dice acá, 1,2 entre una llave es subconjunto de potencia, también sería falso. ¿Por qué? Porque solamente pertenece. De hecho, con una sola llave pertenece al conjunto A nada más, ¿sí? Eso es todo. Ahora, otra manera de ver esto rápido, sin estar haciendo esto de aquí, es haciendo lo siguiente, mira. Vamos a ver con otro color para ya terminar esto, mira. Por ejemplo, vamos a coger este elemento 3. Este elemento 3 que está aquí, tú dices que pertenece a, ¿sí o no? Ese elemento 3 pertenece a, correcto. ¿Y qué más? Si es que yo le pongo una llave, si es que yo le pongo una llave, ¿qué voy a decir? Que ese elemento 3 entre llaves es subconjunto de A, ¿sí o no? Y también, como es subconjunto de A, también pertenece al potencia de A, ¿sí ves? Ahora, de nuevo, como ese 3 entre llaves pertenece al conjunto A, yo puedo decir que si le coloco dos llaves, pertenece ahora, perdón, es subconjunto ahora del, del potencia de A. Ah, perdón, es subconjunto del potencia de A. ¿Sí o no? Y también, ¿qué pasa con ese ahí? Ese 3 entre dos llaves, pertenece al potencia del potencia de A. Pertenece al potencia del potencia de A. Y así, así, así puedo seguir avanzando. O sea, mientras le aumento una llave, voy a hacer que o voy a hacer que sea, déjame poner otro color. O sea, aquí está el original, pues, ¿no? Si es que le coloco una llave, es un conjunto del conjunto original y también pertenece al potencia del conjunto original A. Ahora, esto de aquí lo llevo a la siguiente línea, ¿verdad? Lo que está acá, pertenece, es un conjunto del conjunto original anterior, ¿verdad? Y asimismo, cuando le coloco otra llave, pues, ¿no? Y asimismo va a ser potencia del conjunto original anterior, que en el caso anterior era el potencia de A. Y así, 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 voy aumentando, aumentando, aumentando llaves y voy aumentando la potencia, la potencia, la potencia, la potencia. Eso es para no estar haciendo todo esto de aquí. Pero bueno, aunque a veces con la práctica, bueno, esto aquí se ve más rápido con la práctica, pues, ¿no?
Pero a veces es recomendable hacer esto para no equivocarse y tener toda la película clara. ¿Sí? Claro, sí. Ya, perfecto. Y bueno, eso sería aquí prácticamente todo con esta tutoría 3. Sí, estaba fácil. Bueno, déjame dejar de grabar.